FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia. Mi nombre es Jacqueline Becerra del Plan, nací en el Meta, en el extremo Meta, y luego, por cuestiones de trabajo de mi mamá era la que llevaba la pauta en la casa, mi papá trabajaba en labores de construcción y de campo, pero mi madre era educadora formalista. Entonces, trabajaba en la Villavicencio y allí pasó parte de mi infancia y de mi juventud. Hasta ahí voy a decir lo que se refiere a Jacqueline Becerra. Todos los maestros han dejado la vara muy alta para yo alcanzar la verdad que me falta mucho. Y de hecho, yo no visto que yo no soy maestra. No tengo estudios de folclore, todo es empírico, de mi vivencia, de lo que yo he aprendido con grandes maestros como Carlos, como Guillermo Lacuna, como Samuel Caicedo, como José Manuel Mejía, Guillermo Delgado, Arturo Ochoa, ¿sí? Todos estos grandes, Eduardo Zamora, José Manuel Carrillo, Jesús Chucho Pedrosa, todos estos grandes maestros han aprendido muchas cosas desde la academia, desde esa parte técnica o académica que se tiene del folclore. Para los que no, quizás aquí dentro del auditorio, las personas que no creemos en Dios, pero esta frase que yo grabé no es precisamente tampoco para los que no creen en Dios. Esta frase no tiene mucho que ver con nosotros, ¿sí? Con nosotros somos folcloristas, que es lo que en este momento nos une a nosotros. Ustedes son la luz del mundo, vayan a pensar en el sentido del folclore. Este versículo para mí, de los que creemos en Dios, es lo que Jesús nos llama a nosotros a dar esa palabra, a esos conocimientos. Y en otras versiones habla de la sal. Ustedes saben que en el medio rural la sal se usa para preservar, ¿cierto? Y nosotros en este punto, los que no creen en Dios, en este punto, Jesús nos invita a eso, ¿cierto? Y para nosotros estamos invitando también a ustedes y a nuestros discípulos o a nuestros estudiantes, a nuestros niños y jóvenes que preservemos la cultura, así como Jesús hizo eso con nosotros, de preservar y entregar ese conocimiento, que es la luz de Él, y entregar ese conocimiento y preservarlo a través de la sal, porque nosotros la sal de la tierra, o sea, vamos a preservar eso. Asimismo, hacemos nosotros con la cultura, ¿sí? Con el folclore. Somos nosotros la sal de ese folclore que vamos a preservar y lo estamos transmitiendo y ponemos nosotros nuestro conocimiento, que es la luz para las futuras generaciones, jóvenes y niños, que es lo que queremos nosotros en este momento y por el ser y la razón de ser de estos encuentros. Perdón, Marcos, ¿qué fue? Mateo 5, del 14 al 16, te lo puedes encontrar del 13 al 16, de más completo. Mateo 5, 14 al 16, o puedes hacerlo desde el 13 al 16 que habla de la sal. Bien, eso es lo que quería dejarles como de entrada. Gracias. A ver, mi ponencia se llama Caracterización del baile del grupo Contexto Folclore. Esa ha sido a través de mis vivencias, de las investigaciones de trabajo campo que he hecho, porque soy del llano y no me quedé ahí, y de Vicencio me fui a otros lados, de mi gran región llanera, que corresponde a 4 departamentos: Arauca, Casanare, Meta y Pichata. Como les digo, no voy a hablarles a ustedes de dónde viene la palabra no voy a decir nada de eso, ¿sí? Porque no tengo, eso lo encuentran en los libros o en Google o en muchos libros, en muchas versiones, y pueden dar ese término. Se lo voy a decir para nosotros como llaneros, como portadores o como que hemos vivido, ¿qué significa para nosotros? A nosotros no importa el término, la palabra como tal, de dónde vino. A nosotros de nuestro ser, para nosotros, ¿qué es joropo? Joropo para nosotros es un baile. Joropo para nosotros es una carne seca. Joropo para nosotros es un escuchado. Joropo para nosotros es un grito. ¡Ah! ¿Sí? Joropo para nosotros es un canto cabestero. Joropo para nosotros es una preparada. Joropo para nosotros es una llama. Joropo para nosotros es llevar de cabeza. Es ordeñar. Es hacer una mojada. Es hacer un bofio. Joropo para nosotros es todo lo que encierra nuestras tradiciones en ese inmenso llano. Para nosotros es un joropo. Esto es joropo. Esto es joropo. Un traje. ¿Sí? Las cosas son joropo. El andar descalzo. Perdón, el andar descalzo es joropo.
Cuando ustedes le pregunten a Andrés, para ustedes qué significa joropo, todo eso y mucho más, yo lo quería decir. Entonces, para mí, ¿listo? Aparte de ser un ritmo, porque eso sí les puedo decir, tenemos nosotros un ritmo que se llama joropo, y de ahí se desprenden una cantidad de golpes o bailes. Nosotros no tenemos más ritmo, solo uno, que se llama joropo. Música y baile. ¿Sí bien? Pues, parece los orígenes del baile. Muchos dicen, no, que viene del flamenco, otros dicen, no, que viene del fandango, no, que viene del jazz. Según el que viene de la que está aquí parada, porque ustedes pueden encontrar en los libros que viene del flamenco, que viene del fandango. Para mí ya que viene de ser baile. Ya les voy a explicar de dónde viene para mí. Entonces, siguiente por favor. Vamos a ver un fandango, vamos a hacer muy corto. Siguiente por favor. Que es un fandango que es en 1976. ¿Me estás escuchando un poquito? Sí. Pasillo, o los de Antioquia, Cundinamarca, igual, el pasillo, primero de forma de vals. Ahora vamos a ver el baile de joropo. Esto es un archivo que me facilitó el patrón de Noche de Colombia, donde trajo no un grupo de danzas, trajo unos portadores de Marita Sanara, no son grupos de danzas. Natos, bailadores, natos. Quiero que vean ustedes, los niños, jóvenes y adultos. Individual para están agarrados en el brazo, todo el tiempo. Que trabajan de ser hombres. Bueno, vieron, ahí hay niños, hay adultos, ¿sí? Y los niños no exageran movimientos, imitan lo que hacen los adultos. ¿Sí? Estos son portadores de Marita Sanara. Y si ustedes vieron, ve una pareja allí, una señora, una chica que tiene una flor, ¿sí? Sí. Ella no es de ese grupo. Donde alguien mira esto, mira, ay, pero yo vi que hacían tal cosa, yo vi que tenía no sé qué, yo vi que tenía lo otro. Porque esa pareja, no sé si alguien conoce de los de maestros de Jacinto Jaramillo, yo creo que estudió en la escuela de Jacinto, él se llama Rafael Padilla, no sé si en algún momento lo conocieron. No sé si es de ahí. Es decir, que ella estuvo en la escuela también de Dignidad de Arte allá en Bogotá, la que se acabó hace muchos años. Escuela de Dignidad de Arte allá en Bogotá. Bueno, ella empezó a tener técnica y a utilizarla dentro de su baile como tal, empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya se presentaba en el escenario, entonces empezó a cambiar esa parte de su baile tradicional, de su baile nato, y le puso técnica. Entonces a ella, esa pareja y el Rafael Padilla ya tenían escuela, eran de Arauca, no de Casanare, eran de Arauca. ¿Y qué tenía esto? Una de las cosas que ustedes pueden notar cuando vean a un bailador, y es que
Sí, de la mano. ¿Dónde la puso? Sí, arriba. Ese no es un portador ni es un bailador tradicional. O sea, no es un portador. El portador pone la mano así. Ah, Porque el bailador necesita tener la mano para poderla manejar y llevar para aquí. Claro, para girarla. El portador sencillamente la tiene en la mano para sostenerla porque es un baile de pareja. Pero no con la intención de llevarla para aquí y llevarla para allá. ¿Sí? Es una cosa, una comunicación de los dos y ya. Entonces, eso es lo que quería decir, que el bailador tradicional, su mano la pone Su mano la pone en la el portador, cintura. su mano la pone así. Que no tiene ni técnica ni más tipo de cosas. Otra cosa que vean ustedes allí, los niños imitan lo que hacen los adultos, ¿sí? Y todo lo que ven en su entorno, ellos lo que ellos sienten en el momento. Entonces, ¿qué vieron ustedes de ahí de flamenco o qué vieron de fandango o qué vieron de vals? La acogida de la. La acogida y la. Los paseos del Los vals. balseos. Los zapateados del flamenco. El zapateo del flamenco. pero regresando con... Pero si se dieron cuenta, el flamenco tampoco tiene pareja a la nada. O bailan solo los hombres o bailan solo las mujeres. Y el fandango con sus zapateros también acá y sus actos capitales que se ve mucho en Argentina y en Chile por las cuevas. ¿Sí? Bien. Entonces, este como es un video de 1983, cuando el vals llegó a los llanos, primero, el grupo llegó primero, o mejor, el vals llegó a Venezuela, luego pasó por Venezuela, a los llanos. Cuando llegó a los llanos, llegó su forma de vals, ¿sí? No el joropo, llegó el vals. Llegó el vals. En ese entonces, cuando empezó a hacerse las transformaciones, no se zapateaba. Cuando ya el vals pasó a ser vals pasaje, o sea, ya esa acomodación que le hacían los músicos de lo que mostraron en su entorno, ya no era un vals, porque de hecho yo no lo bailaban así. Ustedes saben que nunca un vecino empezó a hacer esas posturas para poder lo que imitaba, lo que su postura o su corporalidad les daba. ¿Sí? Ellos no eran de hecho ellos como que se sentían como, uy, ¿eso qué es? Eso ponerse así como levantar el pie o sacar un poquito así, bueno, ese tipo de cosas. Ellos no lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a hacer esa transformación y primero llegó vals, luego pasó a vals pasaje, que es un golpe muy suave, que ya más adelante pasó a ser netamente vals. Y ese vals pasaje era muy suave, entonces no había zapateo. No había zapateo. ¿Cómo? Esa historia que le metieron a ustedes, pronto a la mayoría, que era por el galope del caballo. Si bien es cierto, las figuras son sacadas de nuestro entorno, o sea, del llano, el zapateo no vino del caballo. Por los años 50, cuando son las primeras grabaciones que se hicieron, que le introdujeron el bajo, sacaron el burruco, metieron el bajo eléctrico para hacerlo más sonoro. En esos momentos, el artista empezó a hacer mucho más floreos, muchas más cosas en el arte, a ser más creativo. Si a mí me toca suave, yo bailo suave. Si a mí me toca un poquito más fuerte, yo bailo más fuerte. Si a mí me sostiene en una frase de 8 compases, me sostiene un bortoneo, pues si yo antes hacía y seguía bailando, pues ya no puedo porque me está llamando a hacerlo más sostenido, a hacerlo más largo. Y de ahí es que vienen los zapateos. Cuando empezó el bortoneo muy suave, corto, de cuánto tiempo, eran repiques. En ese entonces se hacían eran repiques. El parejo iba así y si escuchaba más fuerte o escuchaba algo bortoneo, él bailaba y seguía bailando. Ya, eso era todo. Escuchaba por allá y hacía esto. ¿Sí? Eso era todo. Cuando ya vino a ser más sostenido, yo ya más agresivo. Era el tiempo que el ángel estaba llamando y ya terminaba y seguía. ¿Sí? Porque el bailador hace lo que le llama el arpa o lo que le llama la bandona, que son los dos instrumentos mayores, los que llevan la melodía. ¿Sí? La armonía la llevan con dos instrumentos, que ya más adelante lo vamos a ver.
Entonces, por eso digo, para mí, Jacqueline Becerra Beltrán, el joropo no viene ni del fandango ni del flamenco. El joropo viene del vals. Y ya las transformaciones de ahí en adelante son las que se sucedieron dentro de mi entorno, dentro de ese entorno. Dentro de mi entorno, no de que porque yo vi flamenco, que no. Para mí, Jacqueline Becerra. Estas son las formas musicales del joropo. Las tonadas. Ustedes han escuchado los cantos de trabajo de llano, ¿cierto? Sí. Bien. Dentro de las tonadas están los cantos de trabajo de llano, las tonadas que son cantadas o las que sirven para resolver poemas, que son de trabajo de llano. No se les llaman cantos de vaquería, no. O sea, se les llamaba y hubo una lucha con la gente de Casanare que no debería llamarse cantos de vaquería, sino cantos de trabajo de llano, porque no solamente sucede en las vaquerías, sino en todos los oficios, en las labores de las de llano. Canto cabrestero. El canto cabrestero es el que se usaba para cuando hacían los viajes de Arauca a Villavicencio, que era de 15, 20 días, de acuerdo a la cantidad de ganado que traían a Villavicencio, porque era el centro de acopio para llevarlo a Bogotá y al interior. ¿Sí? Entonces, estos cantos cabresteros se hacían para llevar el ganado muy suave, muy apaciguado. ¿Para qué? Para que como era es un ganado recio, entonces no se arrestaran, se esparcían. Exacto, entonces tenían que ellos apaciguarlos con sus cantos. Escucha uno de estos cantos. De cabecera. Él cantaba y los demás contestaban. Ah, sí, iban llevando el ganado. Ahora el siguiente canto es un canto de ordeño. ¿Para qué ese canto de ordeño? Para que la vaquita, toda calmadita, sueltes leche. ¿Sí? Suelte la leche. Cada vaca, por lo menos las lecheras, las que se llevaban a correr para ordeñarlas, les tenían un nombre. Que la vaca mariposa, que la vaca ponchespuma, que la vaca patorreal, y de acuerdo a lo que tenía la vaca en ese momento, así mismo, cualquier parte física que tuviese la vaca que era identificable, así mismo le daban los nombres, ¿sí? El siguiente es un canto de esta es una portadora de canto del medio. Si usted mira otra cosa, usted tiene la edad de cuánto es. La gente. La edad. Yo le pongo para los 30, 31, 32. Entre 36 y 42. Yo le pongo por ahí unos 22, 24. Sí. Para que nos quitemos la idea De que de que un solamente portador es de 60, 70 años en adelante. Quitémonos esa idea. Sí. Un portador es el que no ha sufrido un cambio en su saber por el exterior, por cosas académicas, técnicas. No, ese es un portador. Nosotros tenemos niños portadores. Claro. Pero el medio ambiente en que se Ser desarrolla. portador no significa ser anciano o ser viejo. Porque la gente dice, ay, estos portadores están acabando. Es que hay niños todavía que no tienen. O sea, por el medio ambiente en que ellos se desarrollan. Como el llano es tan extenso, todo sucede allá. Estudian hasta la primaria, bachillerato, pero allá. ¿Sí? No se van a los pueblos. Les enseñan sus papás, les enseñan a ordeñar porque necesitan esa mano de obra cuando ya están grandes. Y si no, se acabaría La ya. adaptación del medio a ellos. Bien, entonces este es una portadora hoy. Y entonces va a ser un canto de ordeño. La vaca negra pintada tiene la frente once. Debe tener que la vida por la sabana de Ponte, pastorear. Ponte, decirle que se quietita, suélteme la leche, patorrear. Sí. Ponte.
Es como un diálogo entre ellas y los animales, ¿no? Es un diálogo, es una amistad que se genera. Les contaba la que viene que las composiciones llaneras, las letras llaneras, no son al despecho, no son al amor, no son a la mujer, es al campo, a la vaca, al caballo, al sombrero, al cuchillo, a la soga, ¿sí? A eso se le canta, con ese amor, porque las insignias de un llanero, hablo del hombre, es su soga, su cuchillo y su sombrero. Esas son las insignias de un hombre, porque su sombrero, como todo campesino, eso es lo principal. La soga para enlazar y el cuchillo porque en cualquier momento lo invitan a algún lado a comer carne y si no tiene cuchillo no tiene cómo cortar, porque la carne está en vara y se está asando. Entonces llega el invitado, corta su carne. Y le han hecho una de las canciones que se le canta a la vaca. ¿A la vaca? Sí. Sí, para ordeñar. La vaca mariposa, un becerrito con un bebé, dame los papaditos de los niños cuando lo veas. Y ya los hombres con los bobotes, que no sé, la vaca mariposa con un bebé. Ay, qué bonito. Esa canción, si usted la encuentra, es una historia que se traslada del nacimiento de Jesús. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas frescas para el caney, para él, y mariposas, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Porque la parta del ternero se va de la vaca, lo crían, si es macho lo crían, si es una hembra la crían, ¿y para dónde va? Para el matadero. O sea que el mundo circular del llanero es el animal. Muchas veces hay un deporte que ustedes lo han visto, que ya es deporte, es el coleo. Yo, como llanera, yo sé que esto es parte de nuestras costumbres que se hace cuando en el ganado, uno de las veces se agresta. ¿Qué pasa? Se sale de la madrina y ¿qué va a hacer el vaquero? Va rápido, coge la cola, lo tumba y de ahí no lo vuelve a hacer. Y vuelve a la madrina. ¿Sí? Como castigo. Pero yo era una de las que llegaba primero a un evento, a un festival, a un coleo, y yo allá en la manga de coleo, de las primeras que me llegaba temprano, porque quería tener una buena posición para mirar las oleadas, para mirar las campanas, para mirar las caídas de costado, para mirar los remolinos. Pero cuando me di cuenta que eso para mí, que eso no era deporte, ¿sí? No volvía a una manga de coleo. Sé que lo hacen allá en la sabana porque es costumbre, pero no a todos ni a toda hora ni todo el tiempo. Ganado partido, ganado las patas partidas, se recojan en una tractomula y ya toca sacrificar. Entonces, en ese sentido, yo dejé de ir al colegio, yo como llanera. Pero yo puedo verlo allá en la sabana y es parte de mis costumbre. Y si toca hacerlo porque ese ganado mañoso se me va o se me expresa por culpa de uno que se salió. ¿Sí? Entonces toca hacerlo y ella tiene el castigo y vuelve y no lo vuelve a hacer. Pero allá, una vez y otra vez. Pero como deporte sí no estoy de acuerdo. ¿Me repite el castigo? Señora, ¿Me repite qué castigo le hace si no coge la cola y lo tumba. Entonces, de acuerdo a la fuerza del llanero, él da una caída al costado, o un giro que es una vuelta a campana, o un remolino que son dos vueltas de campana. Es terrible. Por eso yo no quiero las mangas de coleo. Por el maltrato. Muchas veces salen o desnudados o salen con las patas partidas. Sí, las patas. Pues, se van a sacrificar, pero no le hagan del ambiente de esa manera cuando ya se sacrifiquen, ¿no? Entonces, porque uno sabe que tiene que no nos vamos a comer carne, sí, en algún momento, pero no tomarlo como deporte. Entonces seguimos. El deber del ganado, como las viajes eran tan largos, así lo mismo que hacemos para llevarla de cabeza con todo el lote de ganado, o cuando lo ordeñamos, para ver al ganado lo mismo. Cualquier ruidito, una estampida. Claro. Entonces llegaban a una zona que era para descanso y donde empezaban pues todos los vaqueros alrededor del ganado, entonces empezaban a cantar.
suavecito, así como el canto ordeño, que es más suave que el canto cabrestero. Así Claro. como el canto ordeño. Y le Como lamentico, como un lamento. ¿Cómo? Como un lamento. Sí, es una mezcla prácticamente así. Como para que se duerma. Esas son nuestras tonadas, ¿sí? Y las que son cantadas y las que son poemas. Fíjense, nosotros vamos a tener mucho por tiempo. Bien, recuerda que dijimos que el ritmo era joroba Ajá. y se desprendían aires o golpes, que son el pasaje y golpes que tienen dos estructuras. Son reglas acentuales. Entonces, la del pasaje es el pasaje criollo, que es de Vega o de Sabana. Vega es cercano al río o de Sabana. Cercano al río. Sí. Ese es nuestro pasaje criollo. Los golpes. Existen dos estructuras. Régimen acentual por derecho o atravesado y régimen acentual por corrido. Porque yo lo describo así y actualmente lo digo. Los músicos que han hecho sus investigaciones lo dicen es atravesado y es corrido. Pero a mí no me sale. En nuestra voz acá no sabe decir atravesado. Pero sí corrido. atravesado. No. Es atravesado y es corrido. Yes. Pero yo no me sale. No me sale porque así no. Acción literaria. Con la contracción que Exacto. Entonces, yo así mismo lo escribo como yo lo leo, como yo lo digo. Entonces, por corrido y por atravesado. Mantengan estos dos, cuidado y cuidado. Mantengan estos dos. Entonces, régimen acentual por derecho o atravesados y régimen acentual por corrido. Entonces, siguiente, por favor. El régimen acentual por derecho o atravesado solo existen dos golpes, que es el 6 por derecho, que es el derecho, y el pajarito, que es atravesado. Los que no tienen un poquito de oído musical al final necesitan, apúntenmela y al final. Gracias. Los que no tienen oído no sabemos musical, para una mentalidad. primero lo diferencias, a veces a mí me No diferenciamos uno del otro. sí, a mí me cuesta a veces en algunos pajarillos o en algunos seres me cuesta diferenciarlos. Sí. Como será otros que no conocen el llano porque no tienen su oído musical. El pajarito es atravesado, así es, atravesado. Los que saben un poquito de la parte rítmica lo marcan de otra manera, que como van atravesados. Pero van atravesados no porque sea porque el pajarito al marcarlo pareciera que fuera atravesado. Pero no. Sí. ¿Sí? Bien, entonces tenemos dos golpes, 6 por derecho, pajarito, que ahorita se lo debo escuchar. Siguiente. Régimen acentual por corrido. La mayoría de golpes están dentro de este régimen. La mayoría de golpes. Ustedes lo han escuchado quizás. Están cuadradas, provocados, preparados, Catesares, Guanacareño, Santa Fe, San Marcelo, Cadenito, Numerado, Puerto Carreño, Puerto Infante, Gabán, Pajarito, Gabán, Quimba, Quitapesares, Guayacán, Periquera, todos estos son. Ahora vienen acá 6 metidos y viene el pajarito metido acá. ¿Por qué está metido dentro de las? Se corrió. Porque tiene la dos y acentúa el corrido. Entonces es un 6 corrido, es un pajarillo corrido. ¿Sí? Esto, yo no soy músico, yo todo eso lo diferencio por oído. Yo no soy músico. Pero estos dos están metidos dentro del régimen acentual por corrido porque tienen corrido. En su marcación, seguramente en su estructura musical, tienen corrido y no lo podemos nombrar de esa manera y pueden estar dentro de él. Si estuvieran solitos 6 por derecho, no les hará acá. Pero si es 6 corrido y pajarito corrido, sí es acá. Y otra cosa, el gabán y la paloma, en su estructura musical puede ser casi que la misma, pero una es por mayor y la otra por menor. Una se toca por mayor y la otra se toca por menor. Y así pasa en la mayoría de estos golpes. Una es por mayor y la otra por menor. Otra cosa, que les he dicho que todo es por nuestro entorno, ¿cierto? Si ustedes ven, algunos golpes tienen nombres de aves. El caizare, el gavilán. Paloma. Estos dos sí son de árboles. Pericuri y Guayacán. La periquera. El quitapesares. Perro de agua. Es un perro de agua. Los chiquitos que andan en el agua. El perro de agua. La bacharaca. El gabán.
todos los nombres que le damos nosotros a las figuras, a los golpes, la mayoría son de nuestro entorno, no buscamos nombres por allá. Alguien decía en una figura, es que la figura se llama las mancornas. Yo le dije, ¿cuándo en el llano no usan mancornas? O sea, ¿cómo le dan un nombre de mancornas si en el llano nunca ha habido mancornas? La mancorna es de acá. Sí, claro. Además, La chivada o abrazo de perro. ¿Sí? ¿cómo se llama? O abrazo de Chivado. perro. Bien, entonces, estos son algunos instrumentos melódicos. Lo han escuchado: mandorla, arpa, mandolina, armónicos, cuatro guitarras, mandolón, guitarra, el violín, que solamente está en la arpa por las negreras. Requinto, guitarra, cigarra o el limón. Y percusión, maracas, grupo, catraca y cháchara. Ese cháchara es muy poco conocido, ya les tengo esto. Usted que le voy a dar a escuchar es la cirrampla. Ustedes han visto. Esa cirrampla es nueva. No es tradicional. La tradicional, esta cirrampla tiene una caja de resonancia, que es la que tiene en la mano derecha, y ahí está la puertita que acompaña. La cirrampla tradicional sería solo la cuerda, y su caja de resonancia era la boca. También conocida como arco de boca. Se llama cirrampla. Y su caja de resonancia era la boca. Cuentan algunos. No sé qué tan cierto sea. Unos dijeron, bueno, que era, yo pregunté a uno de los grandes músicos en Colombia que se llama Darío Covacho, ¿por qué le habían invitado, por qué le habían transformado la cirrampla? No, que la transformaron para darle más sonoridad y no sé qué la cosa. Listo. Otros que investiguen dijeron, porque como uno dijo, en los parrandos había muchos músicos y un solo músico tocando un instrumento toda la noche, pues se cansaba. Entonces, llegaron otros músicos y los reemplazaban, pero solamente había una cirrampla. Y entonces la teoría que me dijeron era que por higiene hicieron esa modificación hacia nada. Pero obviamente que esa modificación no tiene más de 30 años. Tendrá 40, si acaso. O sea, que fue una actualización. Esas son las modificaciones. La cirrampla era una con una sola cuerda y la caja de resonancia era la otra. El baile del coloco es improvisado. No es que en tal parte debo hacer esta figura, en tal parte debo hacer lo que me marca el alma en su momento, la bandola, desamarrar la bandola, es lo que yo hago. En el caso de, por ejemplo, los zapateros o los estudiantes. Lo que yo les decía al principio, no había zapateros, ¿sí? Por la misma musicalidad. Ahora, después de que aceleraron un poquito estas formas de tocar, entonces, ¿qué hicieron? El repique, que les mostraba, ¿no? Estaban bailando de pronto y seguían bailando. Y seguían bailando. Es como sentir. Esa es la emoción que sentía en ese momento. Cuando ya fue más botoneo, más extenso, como les decía, entonces ya vienen los zapateos, que ya lo que decía yo, que ya eran más sostenidos. ¿Sí? Eran los zapateos. Entonces, hasta que el alfa me llame, o el chamarrero de la bandona me llame, yo hago un zapateo. Y la mujer le responde, como antes tampoco la mujer escuchaba. Si él hacía, ella no tenía ni tiempo de hacer nada. Ella solamente bailaba, de pronto hacía, y eso era todo. Y hacía sacar que lo metía allá. Eso era todo escuchar. Este pedazo que yo acabo de hacer, ya les muestro en el baile, es lo que se denominó de lo que encontramos en todos los departamentos como baile sabanero, que sucede en el campo, en la sabana, ya, veredas. Un baile sabanero. ¿Qué es el baile? Parcerito, es más la parte. No tiene nada que ver con el arrecio. Sí. El recio. El recio es una forma. Pero es actual.
Pero no es O viene que desde allá. el sol es recio. Ajá. En la tocada que hizo es recio. ¿Sí? Tranquila. El recio es el campo. Pero no es que exista eso. Eso es recio. Quizá me quiere decir que el pajarillo y el 6 por derecho son golpes un poco más acelerados y hace que sea un recio. Ya. Le emprende una fuerza, le emprende una figura, pero no es que exista lo que diga recio. Como alguien decía, el ritmo de guapa, no existe guapa. No existe guapa. Guapa en el llano es como la guadua. En el llano se le llama guapa, pero es una guadua. Y en el llano, cuando uno dice que me toquen guapa, es que me toquen recio. O sea, pajarillo, 6, no me toquen pasaje, toquen un pajarillo, 6, y para la mano. Que le toque más rápido hasta termine. Es que le toque más rápido. Sí, golpes acelerados, golpes con sabor. Entonces, que me toquen recio. Bien. Jacqueline. Es que soy que Sí, porque en el baile criollo. No le pregunto. El sabanero es el mismo criollo. ¿Qué pasa acá? Ahí les voy a explicar. Es un baile de pareja agarrada, es improvisado, es mucho baseo, es un baile entre comillas machista porque la pauta la lleva el hombre, la mujer solamente responde lo que el hombre hace. No más. Entonces, en todo el llano, el baile tradicional, no dice baile criollo o baile tradicional en todo el llano. Pero cuando se encontraron estas formas, que era solamente un repique, que la mujer casi me escorillaba, y se hacía una que otra figura, se hizo una figura, pero más que todo era como en los pies que hacían siempre figuras bonitas. Entonces, y otro baile donde había más figuras, un zapateo más definido, un escobillado más definido en respuesta al zapateo. Entonces encontré esa diferencia que la denominé baile sabanero, baile tío. La denominé por gusto. Cuando ustedes nombran a alguien allá, en el llano ustedes dicen, ¿quién baila sabanero? ¿Cómo es un baile sabanero? No, es un baile criollito. Entonces uno dice criollo sabanero. Pero el criollo, es solamente dice que tiene figuras, más figuras. Este casi no tiene. Este tiene bastante figuras. Y los zapateos son más definidos, igual que los escobillados. Mientras que este, no. ¿Sí? Esas son como las dos variantes que tenemos del baile. Son como estilos, por decirlo de una manera. Porque juntos mantienen la esencia. ¿Cuál es la esencia? Que es balseado, mucho balseo, que es agarrado medio abrazo, muy poco en punta soga es cogerlos aquí de mano. Muy poco en punta soga. La mayor tiempo de la ejecución es el medio abrazo. Y a vaciar. Y a vaciar. Y si sale un zapateo, y si sale un repique, repicar. ¿Sí? Entonces, el sabanero que decimos que